tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornada 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Macario? Buenas tardes. Miren, vamos a tratar un tema que tiene que ver con la pobreza. La verdad que la pobreza es un tema ya ya es un lugar común, pero no porque sea un lugar común no tiene sustento, no existe allí, es la realidad y queremos ver hoy con gente que conoce y está involucrada incluso en estas cosas, si se puede erradicar o no y por qué no se ha erradicado. Así es, con un especialista, políticos, incluso con autoridades, les preguntamos qué es lo que pasa con la pobreza, cómo estamos y qué se requiere para acabar con ella, porque bueno, así llevamos añísimos pensando, sabiendo que existe la pobreza y sin poder contenerla siquiera. Vamos a ver qué nos dijeron. Coneval con la medición de pobreza de 2012 nos dijo que teníamos 45% de pobreza en el país, ¿no? Tenemos una economía que no crece lo suficiente. En los últimos 10 años nuestra economía no ha crecido lo que debe crecer. Eso es fundamental. O sea, mientras la economía no crezca por lo menos el 5 o 6% anual durante un periodo relativamente largo, no tendremos muchos resultados. Segundo, pues nuestro sistema de bienestar está muy desestructurado, tiene instituciones que no logran cubrir a toda la población y falta de calidad. Entonces, el tema de salud tiene muchos problemas de calidad, el sistema educativo tiene muchos problemas de calidad. La lucha contra la pobreza, el programa Prospera, es el momento de empezar a pensar su rediseño, ¿no? Y creo que tenemos que ir más hacia una política que ataque formas de exclusión, formas de explotación económica. Tenemos que empezar a trabajar con poblaciones a nivel territorial y con seguimiento de familias, ¿sí? Es decir, donde intervengan pedagogos, donde intervengan trabajadores sociales, ¿no? Que trabajen con las familias para que puedan salir de la pobreza, ¿no? Es decir, hay que cambiar los diseños de la política de lucha contra la pobreza. Bueno, algo también que no hay que olvidar es que hemos tenido varias décadas de contención del salario. Mientras sigamos conteniendo el salario y con salarios mínimos como los que tenemos, también es imposible sacar de la pobreza a un buen porcentaje de la población. Tenemos más de 20 años conteniendo el salario y los mini salarios que tenemos pues no son adecuados para la sobrevivencia. Entonces tenemos que mejorar nuestro salario. Tenemos que llegar a un salario mínimo que sea real, que pueda permitir a las personas vivir por lo menos un poquito arriba de la línea de pobreza. Para erradicar la pobreza todos tendrían que tener una buena educación, un buen trabajo y el recurso que tenemos actualmente que se canalizará para este tipo de programas de atención a la gente más vulnerable. Y regularmente no se hace así porque no se tiene todo el recurso. Por eso es que siempre va a seguir haciendo en todos los países del mundo, nunca se va a erradicar, pero sí se puede disminuir en cierto porcentaje. Nosotros estamos casi al parejo porque ha habido eso, falta de inversión en lo que sería empleo, falta de educación y falta de planeación en cuanto a el recurso que se tiene que establecer, pero sí podemos disminuirla todavía muchísimo más. Prácticamente es generar empleos, tener una buena educación para que todo esto vaya saliendo adelante, ¿no? El impulso de Prospera fue el que durante los últimos 20 años los índices de pobreza no habían bajado. Para ayudar a las familias y que salgan de la pobreza y que se puedan abatir los índices que tenemos en nuestro país, ha impulsado más programas sociales o más componentes a lo que hoy es Prospera. Hoy se le da crédito, ahorro, se le da bolsa de empleo a todas las familias Prospera para que entonces ya los índices puedan ir disminuyendo y que a las familias realmente se les pueda apoyar no solamente con un programa social, sino que también se les apoye con capacitación que le permitan a esa familia poder crecer, poder tener no solamente un programa asistencialista, sino un programa que le ayude a tener el crecimiento en el autoempleo que ellas puedan tener. Yo pienso que sí es posible porque recurso hay, lo que pasa que está mal destinado. Nos vamos realmente a los más de 20 o 30 millones de pobres que hay en pobreza extrema. Claro que alcanza para combatirla y apoyar a esa gente, pero para mí está mal distribuido. Y nos consta que hay programas en los cuales ese tipo de apoyos llegan a familias que realmente no es que no lo necesiten, pero viven mejor que otras. Entonces a la gente que realmente los necesita muchas veces no le llegan por la lejanía, porque pues a los que van a hacer el censo no llegan a esas comunidades y que esos programas fueran
de esa manera, sin distingos políticos, sin temas partidistas, para que esa gente humilde tenga ese beneficio. Por supuesto que sí es posible disminuirla, yo creo que vamos por buen camino y sin duda alguna en algunos años estaremos ya teniendo algunas otras estadísticas. Hoy en día uno de los programas fuertes, que es principalmente la Cruzada contra el Hambre, está abatiendo parte de esta circunstancia que viven las familias, que es la pobreza extrema. Los programas que han impulsado tanto el gobierno federal como el gobierno del estado y los municipios, y que tienen como propósito fundamental abatir la pobreza extrema, son programas pues que van a largo plazo, son políticas públicas que tienen que articularse con diferentes acciones de gobierno, pero indudablemente que es un programa que poco a poco va a ir abatiendo este rezago que tenemos en cuanto a la pobreza en el país. En algunos años podremos estar registrando avances importantísimos en el abatimiento a la pobreza. Mire, el tema de la pobreza últimamente casi se ha convertido en una materia propia de los expertos, de los especialistas, pero la verdad es que en la realidad es una cuestión, un problema lacerante, que además parece que no hay interés de erradicarla de verdad, y desde luego pues evidencia que el país ha estado muy mal gobernado, porque dinero ha habido mucho para que la gente no estuviera así. Y la verdad es que cada vez se destina más dinero a los programas sociales, incluso los gobiernos. El Estado de México es un ejemplo. Cada que entrega su propuesta de presupuesto anuncia con bombo y platillo que un porcentaje muy importante se va a destinar a los programas sociales que están enfocados supuestamente a abatir a la pobreza. Y pues vemos que las cifras no ceden, que lamentablemente la gente sigue en pobreza. Esto quiere decir que lo que están haciendo las autoridades no está funcionando. Sí, sobre todo hay una cuestión de pobreza que le nombran también de capacidades, y creo que en ese sentido no se está trabajando prácticamente nada. Es decir, las despensas que reparten, creo que lo único que hacen los gobiernos es repartir despensa, es pues de alguna manera mitigar la necesidad, la sobrevivencia del día o incluso del día anterior, ¿no? Y desde luego no es malo que entreguen despensa a la gente que está muriendo de hambre, le hace mucho bien y es conveniente, es elemental humanitario, de humanismo casi. Atender ese aspecto, pero parece que es lo único que hacen, porque la pobreza en cuestión de patrimonio, en cuestión de capacidades, en cuestión de acceso a la educación, a la cultura, a un bien mínimo de bienestar general, pues no cede. Sí, no se ve que haya avances reales, y esto es lamentable porque finalmente va en perjuicio a la población. Y algo que prácticamente nadie mencionó, pero que sin duda es cierto, es que también los programas sociales no se han podido desvincular del tema político y del tema electoral, porque la mayoría de los gobiernos de todos los ámbitos y de todos los colores los utilizan para estar pues tratando de coaccionar el voto, para estar apoyando a la gente que es afín a su partido y no a toda la población, y como algunos mencionaron, ni siquiera a los que más lo requieren. Hay gente que no es tan pobre como otra y que tiene apoyo, y la que de verdad tiene una enorme necesidad a veces no recibe nada. Sí, el problema es que México no puede seguir con esta polarización de un grupo reducido que concentra todo el ingreso nacional y una vasta población pues casi total, que vive con angustia, que vive con problemas, y cuando menos más de 50 millones de personas que no tienen para alimentarse. Es una injusticia y también es un riesgo incluso para la cuestión de la gobernabilidad, de la estabilidad y sobre todo a largo plazo, porque esta población, pues la realidad no tiene nada que perder. Un día cuando se convenza de que no puede vivir así, ¿quién sabe qué va a pasar? Sí, el académico tiene mucha razón cuando habla de que los programas no han funcionado y que se requiere hacer un rediseño, hacer un cambio, un ajuste para lograr que sean funcionales, porque en estos momentos no están sirviendo. Y también tiene mucha razón cuando menciona que nuestro país lleva pues más de 20 años conteniendo los salarios, y con el salario mínimo que se tiene establecido pues no se puede, porque los precios por supuesto que no se han contenido, todos los artículos se han encarecido y bueno, algunos se han vuelto ya inaccesibles para el grueso de la población. Y desde luego los salarios mínimos como referencia es un indicador indiscutible, pero así como se han abatido el poder adquisitivo de los salarios mínimos, pues de la paga mínima legal,
legal, también se han abatido los poderes de compra del salario contractual, de todos los que ganamos un dinero que tenía un patrón, de todos los salarios se han contraído igual que el salario mínimo, nada más que en el caso del salario mínimo, como es tan poquito, tan insuficiente, que pues sí se ve cruel ahí, pero la verdad es que ha habido una transferencia del esfuerzo de todos los trabajadores hacia, pues, ¿a dónde se está concentrando? Pues las grandes fortunas que estamos viendo, ¿no? Sí, por supuesto. Lamentablemente los programas sociales pues no han sido eficientes, no han sido eficaces, pero una enorme cantidad que además cada año va creciendo se destina a estos apoyos. E incluso, pues bueno, hay mucha opacidad en torno al manejo que se da, en torno incluso, por ejemplo, al tema de las despensas que mencionabas, de qué productos se están comprando, porque la gente se queja de que le dan de lo peor, y habría que ver si se están comprando como si estuvieran adquiriendo los artículos mejores, ¿no?, a grandes precios, y en realidad compras de baja calidad, que esto sería también una irregularidad, sobreprecios en sus adquisiciones. Yo creo que es necesario que las autoridades entiendan que no pueden seguir indiferentes a las verdaderas causas de la pobreza, porque lo que están haciendo en estos momentos, pues todo lo que hacen no va a la raíz del problema, simplemente son paliativos que decimos, son necesarios, son convenientes, no es criticable que se hagan, lo que es criticable es que nomás se haga eso, porque las causas que reproducen la pobreza siguen intocadas, siguen ahí, están, y sobre todo estuvieron ahí cuando el país dispuso de grandes recursos, el saqueo de petróleo mexicano, cuando el petróleo llegó a estar a $106 el barril, pues el gobierno dispuso de montonal de dinero, y ese dinero también se le entregó a los municipios, se le entregó a los gobiernos estatales, y no hicieron nada, se lo desviaron, no sabemos, seguramente mucho fue para la riqueza de cada quien, ¿no? Y lamentablemente sí, ahora lo que se menciona pues es que con este panorama económico que se tiene, pues tampoco se puede avanzar mucho en pobreza, lo menciona también el académico, ¿no?, que se necesita activar la economía, se necesita que exista crecimiento para que esto, bueno, derive también en mayores inversiones, en generación de empleo, que pueda ayudar a abatir la pobreza, porque de lo contrario, con estos programas que son mejoralitos, y además estamos en un año electoral en el que digan lo que digan las autoridades, siempre hay condicionamientos, siempre hay un manejo político y electoral, entonces menos se va a poder apoyar a la población. Incluso estadísticamente, aunque las estadísticas nunca expresan la cruda realidad de quien sufre la pobreza, quien sufre miseria, pero de cualquier manera, también en términos de ingresos per cápita medidos en dólares, pues ahora hay mucho más pobres que hace cuando el dólar estaba a 12.50. Hasta el dólar en 15, más de 15 pesos, y como se miden los niveles de mínimo de bienestar a partir del valor del dólar, pues ahora millones y millones de mexicanos que ya no eran pobres, cuando menos estadísticamente, vuelven a hacerlo también estadísticamente. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, la situación es bastante complicada. Vemos que los propios actores políticos lo admiten, aunque, bueno, evidentemente el delegado de Prospera y, bueno, por ahí el diputado del PRI señalan que sí ha habido avances, que está avanzando poco a poco, pero la verdad es que prácticamente no se ve. Y más para la enorme inversión que se ha hecho, no se sabe en realidad qué ha pasado con el dinero, porque que se abata la pobreza no se ha logrado. Sí, también creo que necesitan algo, nos decía incluso el delegado de Prospera, que debería también atenderse la cuestión de la capacitación. No hay capacitación incluso para el dinero que se da para empresas o microempresas. No hay capacitación, consecuentemente esas microempresas no pueden tener los resultados que deberían tener porque no hay capacidad, nadie nos orienta, nadie nos capacita. Los que operan los programas también les importa el trabajo como tal, como chamba, no por resolver un problema social. Sí, o se entregan a veces aparatos, apoyos, equipo, pero como tú mencionas, no hay capacitación o a veces es en zonas que es inviable, se tiene que hacer por regiones de acuerdo con la vocación de cada uno, pero eso habla también de que ni siquiera hay una buena programación, ¿no?, de estos apoyos. Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.